El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Bueno, Joan, bienvenido de nuevo a tu casa. Gracias, un placer estar aquí otra vez. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, con ganas de escuchar a nuestro querido Joan Gallardo, aunque ya llevemos más de una hora escuchándolo y charlando con él, que estoy seguro de que si hubiéramos grabado lo que hemos hablado, este episodio llegaría a las 10.000 escuchas en 24 horas, pero vamos a dejar con la intriga y puede que consultemos alguna pequeña píldora en futuros episodios. Sí, ha sido interesante, sí. Pero mejor no sacarlo de momento, ¿eh? No, mejor no. Pues en el segundo episodio hablamos de principios y valores y este tercer episodio va a ir muy por la línea. Vamos a hablar de la filosofía de vida, ¿no? Que es un poco lo que engloba todo esto. Y la pregunta, la de siempre, lo primero, pues ¿qué es? ¿De qué es de lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué es una filosofía de vida? Para mí la filosofía de vida de cada persona es pues, cómo ese ser está dispuesto a vivir su vida, bajo qué creencias y, sacando el episodio anterior, bajo qué valores y bajo qué principios. O sea, qué va a guiar tanto su pensamiento como sobre todo sus actos finalmente, que es lo que llegará después de que la filosofía haga su aparición estelar y empiece a elaborar esos pensamientos que finalmente delegarán en la acción. Y esto todo el mundo, aunque no sea consciente de ello, vive bajo una filosofía concreta de vida. De hecho, Marcos Vázquez, en su libro Invicto, dice que vivir sin filosofía es como vivir sin dirección, que todos necesitamos una filosofía de vida. Y te quiero preguntar si hay algún requisito imprescindible para vivir bajo una buena filosofía de vida, porque tú has dicho ahora que todo el mundo vivimos con una filosofía de vida, más consciente o menos consciente, pero todos tenemos unos principios y valores que rigen las acciones que tomamos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay de vivir bajo una mala filosofía de vida y bajo una buena filosofía de vida para ti? Acaba en eso el sentido de la vida. O sea, el sentido que tú estás dispuesto a asumir y a cargar con él. O sea, hay una responsabilidad muy fuerte. Y es que aunque una persona, como hemos dicho antes, no sea consciente de que está viviendo bajo un sistema filosófico, si lo queremos llamar así, o bajo una filosofía concreta, sí que lo hace. O sea, es que muchos no lo saben, pero viven bajo un influjo hedonista o bajo un influjo nihilista y no son ni conscientes ni conocen esos términos. Por eso digo, es imposible. ¿Cómo sería una persona que vive sin ningún tipo de filosofía de vida? Es que no me lo puedo ni imaginar. Todos estamos sujetos a este poder y de ahí emanan todas las decisiones y actos que llevamos en la vida. O sea, esta persona que está y no se plantea nada más que trabajar y después comer y beber y ver la televisión, pues se asemejaría bastante a un hedonista y no conoce esos términos. Entonces, yo creo que no existe tal cosa como una persona que vive ajena a una filosofía de vida. Y puesto que esto es así, mejor tomar alguna decisión al respecto y averiguar cuál sería la mejor filosofía de vida para nosotros y para vivir una buena vida y para que todo esto tenga algún sentido. Y tú, Joan, desde pequeñito, como que siempre, nos has contado que has intentado buscar respuestas a la pregunta de la felicidad, ¿no? Sí. Y yo quería preguntarte, no para que la gente lo copie tal cual, pero sí para que coja ideas de esa gente que se está replanteando cómo construir su filosofía de vida. ¿En qué corrientes filosóficas, religiosas has encontrado tú buenas ideas sobre las que has asentado tu propia filosofía? Y repito, no para que la gente te copie, sino para que sepa un poco tu camino, de dónde has cogido ideas, de dónde ha bebido tu filosofía de vida. Bueno, yo como sabéis, yo soy cristiano. Y a mí la doctrina cristiana me ha dado cosas buenísimas que sin duda alguna han tenido que ver en la persona que soy hoy y en la vida que finalmente he podido llevar y disfrutar. Y tiene una implicación brutal en mi consecución y mi conquista de la felicidad. De crío, en casa no había recursos para estudiar.
Yo recuerdo que, como cuento en mi libro, buscaba información sobre la felicidad en las enciclopedias, ¿de acuerdo? Y no encontré demasiada cosa. Entonces solo me podía guiar por lo que veía en las películas, por las conversaciones que iba escuchando y sobre todo por esa introspección, retrospección y reflexión sobre la vida y sus acontecimientos. Y ya de muy pequeño vivía muy inmerso en mi mundo interior, donde intentaba responder como podía a estas cuestiones tan vitales de la vida como es la felicidad y el sentido de la vida. O sea, gran parte de lo que yo aprendí y de lo que me sirvió adelante fue en gran parte autodidacta. Fue de esas filosofadas de crío mirando las nubes y preguntando qué demonios es esto, qué hago aquí, cómo se supone que tengo que vivir, cómo se supone que tengo que funcionar en este mundo. Y ya de niño me atreví a hacerme preguntas muy grandes, que al principio me provocaban una ansiedad bastante elevada porque sabía que no tenía herramientas para responderlas, pero que sabía que cuanto más las trabajara, pues quizá más cerca de resolverlas estaría. Precisamente te quería preguntar sobre esto. Para construir nuestra propia filosofía de vida, ¿podemos hacerlo de manera intrínseca? ¿Podemos hacerlo simplemente reflexionando, observando el mundo y con nuestras experiencias, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir esta filosofía? ¿O necesitamos leer otras filosofías, ver cómo lo hacían ellos? Por ejemplo, ¿no? Nos encantan las etiquetas, nos encanta decir que somos estoicos, que somos cristianos, que somos taoístas, lo que sea. A Sergio y a mí, por ejemplo, pues el estoicismo resuena mucho con nosotros, lo hablamos muy a menudo, pero no le compramos todo el pescado. Compramos una parte del pescado, lo que nos suena bien, lo que creemos que nos va a ayudar en nuestro día a día y ya está, ¿no? ¿Está bien esto de hacer tu propia filosofía de vida y simplemente comprar el pescado de lo que vayas viendo que te guste? Yo creo que mucha gente se va a sorprender por mi respuesta, porque todo el mundo que me sigue sabe que soy un lector muy intenso. Me habré leído en mi vida más de 1500 libros sin problema. Pero yo sí creo que se puede hacer sin la lectura. Ahora bien, que es muy interesante estudiar y ver qué diferentes formas de acercamiento a la felicidad o al sentido de la vida había, por supuestísimo que sí. De hecho, para mí, yo la primera vez que leí Ética Nicómaco fue una especie de descanso, ¿no? Porque vi a una mente infinitamente superior a la mía dejar muy a las claras las respuestas a todas esas preguntas que yo me había hecho y que muchas de ellas ya había respondido, pero él lo había hecho de una forma mejor, más clara, y se me hacía todo como más evidente, y era un poquito como encontrar a tu padre, caray, y lo veía y decía, ostras, por fin, alguien que acaba de completar la respuesta que yo ya había venido formulando en mi mente. Y fue de gran ayuda leer a Aristóteles en este caso. Y como él, muchísimos. Hay que ser muy humilde siempre y tener muy claro que quizás no tenemos todas las herramientas, pero de ahí ya que sea imprescindible tener todas esas lecturas y comprenderlas, que no todas son sencillas, como bien sabéis, pues hay un mundo. Y sí que creo que una persona bien haría en empezar por su cuenta. Es como cuando alguien me pregunta sobre libros para empezar a meditar. ¿De acuerdo? Yo aquí, aunque he leído muchos libros y ayudan, siempre pido a las personas que empiecen por su cuenta. Oye, empieza a meditar, ¿vale? Empieza a sentir ciertas cosas, empieza a generar esas preguntas e intenta resolverlas, ¿vale? Después, a partir de ahí, sí que estamos en un buen punto para empezar a estudiar. Y la filosofía está dentro de cada ser humano, porque la filosofía, para mí, no es más que la búsqueda de la verdad. Y la verdad es una cuestión que no podemos evitar. Yo recuerdo que era niño y pensaba, miraba al cielo en estas tardes de verano donde no hay nada más que hacer y estábamos en un campo de los abuelos, y yo miraba las nubes y pensaba, hostias, ¿no sería genial poder lanzar una pregunta al cielo y que te apareciera escrita la respuesta ahí a cualquier asunto? Yo soñaba con esto, yo tenía mucho esa fantasía. Pero al mismo tiempo también me preguntaba, ostras, ¿y qué preguntaría? Porque también hay cosas que quizá no quiero saber ahora, ¿vale? Imagínate que pregunto, ¿hay vida después de la muerte? Y me sale un no. La vida sería una completamente distinta, ¿verdad? Siempre estamos en busca de la verdad, aunque muchas veces no nos
no nos agrada y luego a partir de ella se desarrolla otra forma entera de vivir cuando no nos gusta la verdad. Por eso digo que siempre que el ser humano tiene la filosofía dentro y por eso no puede vivir ajena a ella aunque no quiera o aunque no se dé cuenta. Me recuerda también a si realmente nos hacemos las preguntas correctas, ¿no? Porque hemos construido pues el lenguaje, podemos hablar, hemos construido un cuerpo de conocimiento, pero lo hablaba Sergio Parra de si realmente estamos planteando, ¿no?, las preguntas correctas. ¿Cómo sabemos si realmente es lo que queremos saber, lo que tú decías? Pero la pregunta no va por ahí. Esto era una reflexión. Te quería preguntar por el sacrificio, que ahora se está como muy polarizando. Hay como dos corrientes, ¿no? El emprendedor de la épica, que lo hablamos en la primera entrevista contigo, o la gente que piensa de, nada, todo vale, aquí no hay que sacrificarse, todo tiene que venir dado, que va un poco también, mi generación recibe muchos ataques por que los llaman copitos de nieve, ¿no? Porque no tienen esa capacidad de sacrificio. Entonces, ¿qué papel debe tener para ti el sacrificio en una filosofía de vida? ¿Cómo encaja? Depende de la relación que tenga cada uno y de la interpretación que haga del sacrificio. Hay personas que la misma palabra ya les provoca una úlcera. ¿Vale? Y también, como decía Byung-Chul Han, vivimos en una sociedad que es ciertamente paliativa y que le tiene auténtica alergia al sufrimiento, al sacrificio y al dolor. Pero tampoco estoy de acuerdo con que todo esto tenga que ser un camino por el que andar descalzo y que esté lleno de cristales rotos y que nada tenga valor si no supone dejar el bazo y un riñón. No creo que la vida tenga que ser vivida así tampoco, ni creo que tenga un especial interés tan siquiera. Ni una cosa ni la otra. Aquí tiene que haber un término medio y además también es que depende de cada contexto. Si una persona puede conseguir algo que desea con un sacrificio mínimo, ¿qué sentido tiene dar 3 vueltas y buscar un sacrificio mayor? ¿Por qué? Porque te da vergüenza después de haberlo conseguido sin tanto esfuerzo, porque no vas a poder contar esa historia y cargarla de épica y recibir más aplausos. No le veo mucho sentido a eso, ¿vale? Igual que tampoco creo que sea una buena forma de vivir aquella en la que tú dejas de intentar ciertas cosas porque crees que hay un sacrificio y un dolor en juego que no quieres experimentar de ninguna manera. Aquí, si el beneficio que puedes sacar, si el logro, si el objetivo es lo suficientemente importante para ti, pero en esa jugada hay una posibilidad de experimentar cierto dolor, pero es menor que lo que puedes conseguir, no entiendo que no se vaya por ello. No lo comprendo. Me recuerda, David, que quiero hacer un inciso, que me he acordado justo de lo que hablaste tú del ROI, que hablas con tus hijos, Joan. Esa pregunta de, oye, ¿te merece la pena esa inversión, ese sacrificio que vas a hacer por lo que vas a recibir? Sí, no. A lo mejor puedes hacerlo de otra forma que tenga más ROI. Entonces, ¿para qué te vas a...? Que justo me había acordado. Es que la cuestión y la ecuación del ROI en casa la tenemos muy a la orden del día y también la del peor escenario posible y el mejor escenario posible. A mí, si el mejor escenario posible, siempre que sea real, realista, es mejor que el peor, no comprendo que no se vaya por ello. Yo, por ejemplo, cuando escribí el libro, ¿vale? ¿Cuál era el peor escenario posible? Imagina que escribo el libro y a la gente no le gusta y me empiezan a rajar de arriba a abajo, me destripan en redes sociales y tal. Bueno, ese sería el peor escenario posible, ¿verdad? Y el mejor, que sea un éxito que ayude a muchísimas personas y que, carajo, y que además gane un montón de dinero y notoriedad. Ostras, es que el mejor escenario posible es muchísimo mejor que el peor. Para mí, también. Que a mí un poco, que me importa poco lo que opinen los haters y esto. A mí ese peor escenario posible me parecería muy fácil de llevar. Entonces, sin ningún problema, voy a por la escritura del libro. A mí me gustaría, Joan, quedarnos un poquito un rato más aquí en la parte del sacrificio, porque alguna vez lo hemos comentado Sergio y yo, y es que es un tema muy interesante. Con Jaime Rodríguez Santiago, además, le hicimos una pregunta parecida y nos dijo que al final pues él no juzgaba, ¿no? Si una persona viendo Netflix 4 horas al día, 6 horas al día, 8 horas al día es feliz, ¿quiénes somos nosotros para decirle que esa no es la forma adecuada de vivir la vida? Y yo cada vez más, sobre todo en redes sociales, me estoy impregnando de esta esencia de que pues se demoniza ver Netflix, se demoniza estar en redes sociales, se demoniza jugar a videojuegos, se demoniza estar con los amigos echando unas cervezas. Parece que todo tiene que ser espinas, sangre, dolor, sacrificio, trabajo, seguidores en Twitter, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya no es el punto medio.
O sea, que el punto medio, obviamente, lo entiendo, pero es el punto de si una persona viene a Netflix 8 horas al día, por exagerar y polarizar los ejemplos, ¿vale? Es feliz, y es feliz de verdad, y ahí encuentra la felicidad en esa tarea o en otras parecidas. ¿Quiénes somos nosotros o quién es la sociedad para decirle que esa no es la forma correcta de vivir una buena vida o de ser feliz? Porque lo estamos haciendo, creo, sin darnos cuenta. Porque es que tenemos una manía brutal en intentar crear un patrón igual para todo el mundo y pasar a todo el mundo por el mismo filtro, y tenemos otra manía brutal para hacer y crear clases para cualquier cosa. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo en mi última época feliz previa a esta, que para mí es la buena, pero yo también tuve otras épocas felices, y la última previa a esta era una época en la que yo tenía una vida súper simplificada. Yo sí, evidentemente tenía un trabajo que no me gustaba, pero luego la vida que tenía fuera de ella me producía una satisfacción muy buena. Yo quedaba con mi pareja de entonces y luego veíamos una película. Recuerdo que después jugábamos al Tekken juntos y nos reíamos muchísimo. Tenía bastante tiempo libre, iba a jugar a baloncesto o a fútbol con los amigos. Escuchaba un montón de música y descubría grupos nuevos cada 2x3. Y yo realmente era muy feliz. No tenía ningún conflicto y además respetaba la ecuación que yo defiendo siempre de felicidad igual paz interior y paz interior igual felicidad. Yo no podía estar más en paz. No, esa vida no se parecía prácticamente nada a la que tengo ahora. Pero era muy feliz. Y cualquiera que hubiera venido a decirme, pero esto no es la felicidad, yo seguramente me hubiera reído. Pero date cuenta cómo constantemente se tira para abajo la forma en la que la gente tiene de encontrar cosas que son buenos para ellos, ¿no? Mira, se crea una especie de clasismo que me parece muy feo, porque creo que ataca al individuo cuando saca cosas buenas para él mismo. Yo no me he leído completamente El alquimista de Paulo Coelho, ¿de acuerdo? Sé que un contacto muy estrecho mío se lo leyó por curiosidad y yo lo empecé a leer, y la verdad es que yo no pude terminarlo. O sea, no me gustó nada, cero. Pero si alguien se lee ese libro y le ayuda, ¿de acuerdo? Y su vida mejora a partir de ahí, ¿qué tenemos que decirle? Que es una persona ignorante o que es una persona sin gusto. Nos tenemos que reír de ella porque ha encontrado algo bueno en El alquimista de Paulo Coelho. ¿Me tengo que reír yo de alguien que mira Sálvame 1 hora y media y luego se queda en una mejor disposición mental, más relajada, para poder después hablar mejor con sus hijos? ¿Me tengo que reír yo de esa persona? ¿Qué le tengo que dar? ¿A Bertrand Russell para que se lo lea? ¿Le tengo que dar el discurso del método? ¿Le tengo que dar... ¿Qué le tengo que dar a esta persona? Que todo el mundo pueda aceptar. Hay mucha gente que en mi piel, no te digo que se pegaría un tiro, pero que sí que se provocaría una infelicidad. Lo que hace Joan Gallardo es muy poco extravagante en un día. Yo trabajo, escribo, leo, paso tiempo con mi familia, escucho música y ya está. No hago mucha cosa más. Mucha gente en mis zapatos no desarrollaría una felicidad. Y yo en los zapatos de otra gente, no, tampoco. Entonces, ¿por qué pasamos a todo el mundo por el mismo filtro? ¿Por qué no podemos dejar que cada persona busque su propio camino hacia la conquista de su felicidad? ¿Quién somos para juzgar estas cosas? Es que... Fíjate, Joan, que esto lo vemos muchas veces, vamos a hacer la analogía con la música, ¿no? Sé que a ti también te gusta mucho la música, como a mí, pero ¿cómo se puede comparar a un grupo como Queen, por ejemplo, con el reggaetón que hacen ahora, ¿no? Eso no es música, eso es basura. Los que lo escuchan son analfabetos. Pero bueno, ¿eso en base a qué? Claro, es que también tenemos esa forma de hablar que es muy egótica. Yo recuerdo hace unos años tenía puesto Red Hot Chili Peppers en el gimnasio, ¿de acuerdo? Que es un grupo que a mí me gusta. Yo admiro mucho a Frusciante, al guitarrista de Red Hot Chili Peppers, y por lo tanto Red Hot A mí también me gusta mucho, además, Joan. También me gusta. Para mí es uno de mis ídolos, John Frusciante. Y empezó a sonar Other Side, que es una canción muy buena del disco Californication. Y una chica, una clienta, dijo, ¡bah! Es la mejor canción de los Red Hot Chili Peppers. Y yo, pero muy inocentemente, le dije, oye, será la que más te guste a ti, ¿no? Porque a mí no es la que más me gusta de los Red Hot.
Y la canción que más me gusta a mí de los Red Hot, yo no puedo decir que es la mejor canción de los Red Hot. Es una forma muy egótica de hablar, porque estoy diciendo que lo que más me gusta a mí es lo mejor objetivamente. Y eso es absurdo a todas luces, ¿cierto? Pues la tía decía que no, que objetivamente es la mejor de los Red Hot Chili Peppers. Bueno, ¿eso cómo se explica? ¿Entiendes? Tenemos una forma egótica de hablar. Yo puedo decir que a mí el reggaetón, a Joan Gallardo, me parece una mierda. Pero no puedo decir objetivamente que eso sea un asco o que la gente que lo escucha es retrasada, ni cosas así. Oye, si hay una persona que escucha reggaetón y su día mejora por eso, y luego los que están a su lado están mejor porque esa persona está relajada una horita escuchando reggaetón y perreando, pues que perreen y escuchen reggaetón a tope. Yo no lo voy a escuchar, seguro, porque no me va a aportar nada. Pero si a alguien le aporta y hace que sus días sean mejores, en una vida que ya de por sí es bastante complicadilla y dura, oye, que lo escuche, que no lo pongan cerca de mí y ya está. A mí me parece, yo creo que una de las mejores reflexiones de esta serie, que es que al final la felicidad depende de cada persona. O sea, que no hay una receta y bueno, esto pues no daría para un curso ni te lo podríamos vender, que es también un poco el problema de intentar enlatar todo en recetas. Esto sí, si no estás aquí no puedes tener una vida plena, que es un poco también muchos mensajes que se mandan por redes. Y simplemente que tú tienes que buscar lo que es la felicidad para ti, saber qué papel tiene el sacrificio, saber qué papel tiene, por ejemplo, la verdad de la que hablaba Joan, saber qué papel tiene la paz interior y encontrándolo, pues... Hay una serie de imprescindibles, ¿vale? Yo tengo clarísimo que una persona malvada no puede desarrollar una felicidad sincera y verdadera, ¿vale? Estos imprescindibles sí que están ahí y que van ¿Cuáles son los imprescindibles aparte de esta maldad, de no tener maldad? Por ejemplo, una persona que no tiene paz dentro no puede autoproclamarse una persona feliz, una persona malvada, una persona mala, por decirlo así, que ejerza el mal, no puede desarrollar una felicidad. Sentirá un placer, una especie de satisfacción por el mismo ejercicio de ese poder o por subyugar a otra persona, pero no va a sentir una felicidad. Hay varias de este tipo. Alguien que, por ejemplo, tiene muchos problemas de dinero, alguien que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, pues le va a costar muchísimo desarrollar una felicidad. Alguien que no tiene un techo, alguien que vive en la puñetera calle. Y la típica frase, el dinero no da la felicidad, pero la falta de dinero sí que puede dar la infelicidad. Sí, yo lo digo siempre, el dinero no da la felicidad, pero elimina el estar pensando en eso todo el tiempo y ese es un sitio en el que yo he estado mucho tiempo y yo no era feliz cuando tenía problemas de dinero. Como la salud, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, Schopenhauer decía que 9 de cada 10 partes de la felicidad dependen del estado de salud, ¿vale? Y a lo mejor es generalizar, no decir 9 de 10, no hay nada matemático que aporte eso, pero da una buena idea de lo que es. Entonces, estos imprescindibles están ahí, pero yo conozco gente que es muy feliz que no viven una vida como la que vivo yo, ni la han vivido previamente. Entonces, sería absurdo y sería falsa la premisa que dice que todos deberíamos hacer una serie de cosas iguales para conseguir esa felicidad que sí que es la misma. Y no tiene ningún sentido decir que esto es así. Porque asumiríamos que todo aquel que no vive como yo no es feliz. Y que para ser feliz hay que vivir como yo. Lo cual es falso a todas luces. Y creo que es un pensamiento muy repetido, ¿no? O sea, desde aquí podríamos invitar a todo aquel que nos esté escuchando que reflexione cuando juzga a su familia, a sus amigos, a la gente que ve por la calle, de esta gente no sabe vivir, esta gente no es feliz porque no hacen lo que hago yo. Y yo tengo la verdad absoluta de cómo ser feliz. Y la música que escucho yo es la mejor. Y las series que veo yo son las mejores. Y mis proyectos son los mejores. Y la forma de hacer las cosas como las hago yo son las mejores. No funciona así. No, y menos yo creo además que... Dale, John. No, digo, y menos en cuestiones subjetivas y que tienen que ver con el arte en este caso. A mí, mis películas favoritas, muchos se tirarían por una ventana si las tuvieran que ver enteras. O dirían, madre mía, ¿qué demonios es esto? O la música que yo puedo escuchar, seguramente no le guste a la mayoría de personas que pudiéramos encontrar por la calle. Pero eso no me hace especial, ¿eh? Ni muchísimo menos, como mucha gente se piensa. Pero al fin y al cabo, otra vez, el famoso problema de la autoimportancia y de ese egotismo, pues, se esparce sobre demasiadas cuestiones y ecuaciones. Y yo creo, os lanzo la pregunta, que yo creo que todo el mundo piensa, o casi todo el mundo, que está haciendo las cosas lo mejor posible. O muchas veces sin pensarlo,
tú piensas que como lo haces tú, lo que decía David, esa tendencia de pensar que sí, que realmente lo estás haciendo lo mejor y que el mundo no está mejor, a veces incluso llega ese pensamiento del mundo no está mejor porque no todo el mundo hace lo mismo que yo. Y ese egotismo que decía Joan, yo creo que hay como esa tendencia, y es muy fácil caer en ella, ¿eh? A nivel de que a mí yo creo que me pasa a veces de, oye, me gusta esto y en mi cabeza no encaja algo que nunca podría gustarme a mí, o creo que nunca podría gustarme. Y eso lo extrapolo al resto. De, como a mí esto no me encaja o no le veo el atractivo, como que lo desprecio y generalizo. No sé cómo veis esta tendencia. Es evidente. Además, haces asociaciones que no tienen por qué ser de ciertas maneras, ¿no? Ahora se asocia este tipo de música con un menor nivel intelectual, etcétera, etcétera, pero ¿de verdad me dirás que no hay nadie con un alto nivel intelectual que le guste esta música? Pues seguro que sí. Seguro que sí. Cuando yo era chaval, se decía esto mismo de los que escuchábamos heavy metal, por ejemplo. Y lo que escuchábamos también rap y hip hop éramos poco menos que carne de cañón que íbamos a ir atracando a las acciones. O que no se duchaban los heavies, ¿no? Y a mí me suena que algunos sí que se duchaba incluso, Iván. Sí. ¿No? El pelo mantén de los heavies, ¿no? Unos pedazos guapísimos, sedosos, una maravilla. Pues habrá gente que no se ducha también que escuche música clásica. No lo sé. Y también, por ejemplo, no se cumple. En la época de Sócrates lo decían de los libros, ¿no? De, esta juventud leyendo, ahora con las maquinitas o con internet, todo el día con las pantallas. Y es como eso, esa necesidad un poco, ¿no? De juzgar a los demás y decir, no, esto como yo no lo hago o no lo contemplo, está mal. Y que siempre pasa, yo creo, lo hablabais con los ejemplos estos. Sí, no confundir tampoco con el autoconformismo, ¿no? Decir, bueno, ahora está esta gente diciendo que todo vale, por lo tanto voy a seguir con mis 8 horas de scroll de Instagram, con mis 8 horas de Netflix, porque me han dicho que eso es maravilloso y que si lo hago yo, pues está bien. Ojo, no estamos hablando de eso. Si tú respondes a esa cuestión con la pregunta, ¿soy sinceramente y honestamente feliz? Y la respuesta es que sí, como si estás 12 haciendo scroll en redes sociales. Es que debe. Ahora bien, ¿que alguien puede desarrollar una felicidad estando 12 horas haciendo así en el teléfono? Yo creo que no. Es difícil. Oye, hay mucha gente en la Tierra, a lo mejor, pero mucho menos podremos decir que lo pruebe la gente, ¿no? Va a probarlo. Venga, a partir de mañana, 12 horas de scroll o de mirar Reels en Instagram y a ver qué tal. Analizar dentro de un mes. Seguramente perderíamos a mucha gente por el camino en la cuestión de la felicidad. Pero no podemos seguir haciendo más reglas y paquetitos de forma de vivir para todo el mundo igual. Y además es que nunca vamos a saber todos los condicionantes de la vida de cada persona. Imposible. Pero sí que sacamos conclusiones muy rápido de cada individuo. Y nos falta mucha información para poder hacer eso. Y ya para cerrar, Joan, te quería preguntar sobre esas filosofías, esos libros que te han inspirado a ti a hacerte preguntas, a encontrar respuestas también. ¿Por dónde podemos empezar a encontrar nuestras propias respuestas? ¿Qué libros, qué filosofías nos pueden ayudar a conseguir este objetivo? Mira, ha habido un par de libros que yo, cuando los encontré, me marcaron bastante y me hicieron plantearme nuevas cuestiones sobre la felicidad. Todo el contenido, bueno, obviamente para mí los evangelios son una parte fundamental de mi filosofía de vida. Pero, por ejemplo, yo como no tengo prejuicios a la hora de leer, y puedo leer a Bertrand Russell, que era un ateo muy extremo, muy, muy radical, y disfrutar muchísimo de la obra La conquista de la felicidad, que me parece una obra buenísima si alguien quiere empezar a leer a filósofos clásicos, ¿no? Académicos, sobre estas cuestiones. Y también está un libro que es muy atractivo para empezar en estos temas, es El mundo de Sofía, que mucha gente no le gustó porque lo leyeron demasiado pronto, seguramente, en el colegio, pero que es una obra maravillosa donde un poquito que se ven todas las escuelas filosóficas y un poquito de qué iban. Y a partir de ahí empezar a buscar libros adicionales para seguir estudiando estas escuelas, me parece que es un libro maravilloso para ello. A mí me gustaría añadir un libro más a esta lista que nos acabas de dar, Joan. Y este libro creo que te suena de algo porque lo acabas de publicar
de hecho, cuando escuchéis este episodio, llevará publicado el libro pues unos pocos días, ¿no? 3 o 4 días. Nunca renuncies a ser feliz. Tu primer libro, Joan. Un placer haber tenido el privilegio de tenerlo ya entre mis manos. Gracias por enviarnos a Sergio y a mí 2 ejemplares para que podamos leerlo antes que nadie. ¿Y qué decir de este libro? Pues bueno, llevo la mitad, no me ha dado tiempo a terminarlo y me está encantando. Creo que es un libro para degustar, para saborear, para leerlo tranquilamente, para releerlo, para tomar notas, para tomar apuntes, para pensar, para reflexionar. Es más que un libro, es un kit de herramientas, es un manual de vida. Solo os puedo recomendar su compra porque pienso que si estáis escuchando este podcast es porque de una manera o de otra queréis ser mejores, queréis tener una vida mejor, queréis comprender el mundo mejor. Y ya no solo comprender el mundo mejor, sino comprenderos a vosotros mejor. Como dice nuestro amigo Jordan Peterson, limpia tu habitación, clean your room. Si nosotros estamos bien, es mucho más probable de que todo lo que nos rodea esté mucho mejor. Aquí hablas en tu libro, Joan, de los 6 obstáculos de la felicidad. Hablas de la relación con nosotros mismos, hablas de la pareja, de la relación con los demás, del trabajo, del dinero y del miedo. Estoy casi seguro de que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que luchar con alguno de estos obstáculos. Algunos con unos pocos, otros incluso te diría que con todos. Y este libro precisamente hablas de cómo derribar, ¿no?, estos obstáculos que nos impiden ser felices. Pero bueno, creo que lo mejor es que seas tú, Joan, el propio autor del libro, quien nos cuente de qué va este libro, qué has querido transmitir, cuál es el objetivo de Nunca renuncies a ser feliz. Yo creo que sí. Gracias, David, por tus palabras. Yo cuando escribí el libro lo hice como si fuese el único libro que yo tuviese la posibilidad de escribir en mi vida. Por eso pretendí hacer una obra redonda, completa, donde cualquier persona pudiera encontrar algo que le fuese útil y algo que además poner en práctica en el mundo real. Y por eso también asumí el sacrificio de hacer episodios, muchas veces, como has dicho tú, ciertamente desgarradores. Porque cuando la verdad lleva mucho tiempo dentro sin salir a la luz, esa verdad se tendrá que hacer sitio casi a bocados y seguramente acabará desgarrando algún trozo de carne y un par de venas por el camino. Es inevitable. Cuanto más tiempo se esconde la verdad, más duele cuando sale. Pero es un dolor absolutamente sanador. Yo no he hablado en ningún momento de más en el libro. No quería que hubiese un párrafo de sobra. Por eso lo habrás visto. Está muy, muy, muy condensado. Y también quería que estuviera escrito de una forma que se entendiera, sin renunciar a la profundidad de los términos y sin renunciar al objetivo que tenía el libro, que era el de ayudar y el de traer la máxima cantidad de verdad posible, o en este caso la máxima cantidad de verdad que yo he reconocido a lo largo de mi vida y que conforma mi propia filosofía. Y por eso no es un libro, es un libro de fácil lectura, pero que realmente hay que soportarlo y hay que tener ganas de ponerse a trabajar. Por eso, como has visto, también está lleno de ejercicios y de preguntas que hay que responder. De hecho, tú observas los 6 obstáculos hacia la felicidad y es que son comunes a todo el mundo. Yo no he tenido nunca un cliente que me contratara para estas cuestiones y que no estuviese en alguno de los 6 o en varios, como digo yo también al principio del libro, a la vez. Yo he estado en alguna ocasión en los 6 al mismo tiempo. Cuando estás en una de estas, dices, ¿cuánto caos hay aquí? Es insoportable. ¿Cómo voy a salir de esta? Yo solo digo, David, que me estás poniendo los dientes largos para leer ya el libro y que me lo envíes ya, que no puedo, joder, que lo tengo ahí en Zaragoza y me están entrando ganas ya de empezarlo, joder. Bueno, Sergio, un poquito de paciencia, que en una semana nos vemos y ya te podré dar el libro de Joan. Y para despedirnos ya, ¿dónde podemos encontrar este libro? Joan, cuéntanos. Lo van a encontrar en todas las librerías que pidan el libro. O sea, en la librería de mi pueblo va a llegar. De hecho, creo que lo despacha, que me conoce porque voy mucho a comprar ahí, me dijo, caray, que me ha llegado la revista de novedades y sales aquí. Yo, sí.
Así que vas, FNAC, Corte Inglés, todos estos y librerías de pueblo, hay muchas. Vamos, que está fácil para encontrarlo. Yo creo que sí. Y si no, también está a la venta no solo en Amazon, sino también en el Corte Inglés, en Casa del Libro. Va a estar por todas partes. Penguin es una editorial muy grande que tiene presencia prácticamente en cualquier librería. Pues genial, Joan. Cuando lo acabe, cuando Sergio también se lo lea, volveremos a desmenuzarlo completamente ya. De momento no vamos a hacer mucho más spoiler, porque la gente pues aún no lo tiene en sus manos. Claro, para cuando preparemos el episodio del libro, que te invitaremos por aquí, Joan, que la gente ya se lo traiga leído de casa, para sacarle más, claro. Sí, porque será como Juego de Tronos, ¿eh? Ahí ya diremos quién muere al final. Y al final acaba bien. Joan, muchas gracias una vez más por pasarte por... Muchas gracias, Joan. Que ya tienes las llaves. Nos vemos en el siguiente episodio de estos 12 ingredientes para una buena vida. Llevamos ya 3. Hemos hablado de paz y fuerza. En el segundo hablamos de principios y valores. Y hemos hablado de cómo tener una filosofía de vida, o cómo construir, mejor dicho, tu propia filosofía de vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Sergio, Joan, mando un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Adiós. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.